Saludos amigos, hoy tenemos el placer de contar con uno de los divulgadores más seguidos del momento. Seguro que muchos ya lo conocéis, él es Carles Torà, ex agente secreto, trabajó para el ejército en la Antártida, donde tuvo una serie de experiencias que le cambiaron la vida. Bienvenido Carles y gracias por aceptar la invitación al programa. Bueno, gracias a ti Juan Carlos, siempre es un placer poder divulgar la verdad, poder hablar de cosas que realmente intenten descubrir a muchos que están deseosos de ello, poder sacar el velo de mucha desinformación que existe en el mundo. Y bueno, gracias a ti, a personas como tú, pues que gracias a vuestro también trabajo y vuestra divulgación pueden permitir y tener el lujo de poder tener informaciones para que la gente pueda tener un poco más de posibilidades de lo que realmente tiene hoy en día. Gracias a ti, Juan Carlos. Al menos lo intentamos. Sobre todo, pues bueno, las mentes abiertas que hay por ahí, que cada vez todos son más. Todos lo intentamos. Muy bien. Bueno, pues Carles, sé que has contado en numerosas ocasiones lo que te sucedió en la Antártida, pero es la primera vez que vienes a Psycho-Image y siempre hay alguien que no te conoce. ¿Podrías contarnos brevemente lo ocurrido allí, aunque solo sea por encima? Bueno, pues mira, fíjate Juan Carlos, que hoy voy a contarlo de otra forma. Lo voy a contar de una forma diferente para que, bueno, pues aparte de las personas que no puedan conocer la historia, pues incluso las personas que la conocen, que lo vean desde una explicación un poco diferente, siendo exactamente lo mismo. Genial. Sí es cierto que durante muchos años, bueno, hemos tenido cierto tipo de personas, un tipo de vida, casi diría un tipo de vida doble, en la que tienes tu rutina y tu vida normal, que todo el mundo siente que eres una persona como tantos, cuando realmente hay una vida aparte por temas, en mi caso, por temas familiares, por temas de descendencia y por temas de ancestros, tanto de un lado como de otro. Y bueno, eso ha permitido que durante muchos años, encubiertamente o secretamente, sin que nadie se diera cuenta, absolutamente nadie, porque saben hacerlo muy bien, pues uno esté haciendo su profesión o su vida normal y a la vez también está haciendo otras cosas, ¿no? Bueno, no es que yo trabajara exactamente con los militares, que estuviéramos con militares no significa que nosotros lo fuéramos, yo en mi caso no, en mi caso yo militar como propiamente dicho no, pero sí estaba trabajando por uno de esos tipos de agencias no gubernamentales que formarían parte de la élite actual, que es parte de descendencia de la élite después de la Revolución Industrial y parte de la nueva élite que se está incorporando desde el año 2000 como la élite de las familias ricas, nuevas ricas tecnológicas, ¿no? Es una mezcla de diferentes tipos de agencias que trabajan para formar ese globo final que le llaman el ojo que todo lo ve, que tampoco es que sea exactamente así, porque dentro del ojo que todo lo ve hay muchas más cosas. Entonces, pues bueno, en uno de esos trabajos, de hecho mi último trabajo, porque yo tenía fecha de caducidad dentro de esas agencias al llegar a 50 años, era un contrato que yo firmé con 18, o sea que imaginaros. Tuve la suerte de poder hacer, digo la suerte porque no todo el mundo puede llegar más allá de lo que se conoce de la Antártida. Lo que conocemos hoy en día como la Antártida, o la gente que va de cruceros o de visitas a los lugares científicos a ver la fauna, a ver la flora y a ver todo lo que te enseñan, realmente esa no es la auténtica Antártida. De hecho, la propia palabra Antártica tampoco es del todo correcto, porque en el fondo lo que hay realmente allí son otros tipos de continentes desconocidos, helados, la mayoría en una distancia cercana, porque detrás de todo esto hay otras muchas más cosas, ¿no? Entonces, te decía esto, Juan Carlos, porque claro, no todo el mundo tiene la posibilidad de ir hoy en día a estos lugares, y ahora mismo, incluso yo mismo, fuera de todo esto, si ahora quisiera regresar, tampoco seguramente podría. De hecho, intenté regresar en el 2020, justo antes de lo que pasó, que todos sabemos. Hice una llamada a mi antiguo equipo y me dijeron, bueno, si quieres viajar, puedes viajar, pero si no viajas con el equipo, incluso ni a ti mismo podemos asegurarte ni que regreses. Entonces dije, bueno, ¿y cómo tengo que hacer para regresar? ¿No? Para regresar tienes que estar con nosotros, si no, no se puede regresar. Vale, ok. Porque estábamos preparando un doble viaje, uno para 2020 y otro para 2024. Bueno, el de 2020 se paralizó, veremos qué pasa en 2024, 25, 26.
planes y proyectos hay, veremos lo que ocurre. Bien, en este último viaje, pues estábamos encargados de ir a buscar unas balizas climatológicas, que eso es lo que nos dijeron, que de hecho no eran balizas climatológicas, se trataba de un artilugio, de una tecnología completamente desconocida, sí es cierto, en forma de balizas climatológicas, pero no lo eran. Y en una de ellas, en la última, en la 10ª, fue cuando más nos adentramos en partes prácticamente desconocidas para el ser humano y entramos dentro de una zona muerta, volando en varios helicópteros, donde nadie funcionaba. De hecho, hubo un momento en que uno de los helicópteros también cayó al suelo, pero bueno, íbamos muy despacio y a muy poca altura porque ya nos habían avisado. Y nos encontramos un objeto geométrico gigante, inmenso, de 3 kilómetros cúbicos, como escucháis, 3 kilómetros cúbicos, un cubo de 3 kilómetros de ancho por 3 kilómetros de alto. O sea, algo que realmente, pues cuando llegas allí, lo primero que piensas es que, bueno, o bien estás dentro de algún tipo de programa que están haciendo, pues no sé, como hacen tantas veces, ¿no? Al estilo Bluebeam, pues programas de estos de holográficos en que utilizan al ejército o a militares para hacer las pruebas, o realmente qué es lo que está pasando allí, ¿no? En el fondo, pues bueno, aparecieron 3 seres de luz luminosos, eléctricos, energéticos de ese cubo, nos echaban a patadas como si fuéramos los malos de la película. Había 3 objetos, digámoslo, parecidos a ovnis gigantes encima del cubo, todo el tiempo monitoreando todo lo que hacíamos. Se entró dentro del cubo entramos dentro de un espacio tridimensional fuera de este espacio y tiempo, de este simulador de este juego. Se nos enseñó varias cosas y la experiencia fue más que militar, más que tecnológica, más que una experiencia de aventuras. Al final acabó siendo una experiencia mística, espiritual, vibracional, energética, que evidentemente al salir de allí cambió el rumbo total de lo que era mi percepción, incluso trabajando allí donde yo estaba trabajando. Ya era la decisión de salir, pero al salir del cubo la decisión aún fue más rotunda, y el intentar a partir de ese momento, dentro de lo que se pudiera, explicar lo que yo había experimentado allí, dando y empezando a explicar verdades dentro de la gran desinformación que hay por todas partes, pero como te digo, y eso es una parte importante, más dentro de lo que se llama hoy en día el mundo interior, y no hablo en sí de la propia palabra espiritualidad, que realmente es una palabra muy quemada hoy en día y tampoco tiene tantos tildes de importancia, pero sí buscando un poco más la auténtica realidad de tu esencia, de tu ser, de tu origen, de quién creó esto, dónde estamos. Estamos en un simulador, hay un domo, hay una cúpula, hay algo de lo que nos muestran fuera de aquí. Existen los planetas, existen las estrellas, la naturaleza, la Pachamama, la Gaia, es lo que nos cuentan. O sea, un poco un popurrí de cosas muy interesantes que al final a mí me hicieron tomar decisiones muy importantes en mi vida y que por supuesto cambiaron todo. Hasta el punto, Juan Carlos, que claro, imagínate, pues una persona que está trabajando, digámoslo, en el otro lado y que acabo teniendo una experiencia religiosa, como dicen muchos, y acabas dándote cuenta de todo lo contrario, ¿no? Pero ¿cuál es lo positivo siempre dentro de lo negativo? Y yo lo digo siempre, porque cuando me preguntan, bueno, pero estabas trabajando en el otro lado. Sí, por supuesto, pero ¿sabes cuál es la ventaja que tengo yo? Sabiendo cómo trabaja el otro lado, es una ventaja muy importante. Entonces, bueno, no quiero decir la palabra aprovecharme, pero evidentemente tengo que saber un poco organizar toda esa información que yo sé que trabajan en esos lugares para a partir de ahora intentar al ser humano, al hombre, al terrícola, como yo le llamo, dar un poco de directrices o de opciones para que se dé cuenta del engaño que es absolutamente todo, de la gran farsa que es el lugar donde vivimos y lo que somos, de darnos cuenta que el 99,9% de lo que está en Internet es desinformación, que hay un 0,1% de verdad mezclado en esa desinformación hecho a propósito, y que hay otras posibilidades independientemente de lo que nos cuenten, ya no solo de lo que nos cuenten, sino incluso de todo lo que yo llamo el vaciar la copa, ¿no? El hecho de decir, bueno, es que desde que nacemos aquí no recordamos nada más, y eso es un punto importante que es interesante hablar de ese tema otro día, el por qué nacemos aquí sin recordar nada más.
Eso tiene mucho que ver con el último Gran Reset y con Tartaria. Es un tema, Juan Carlos, muy interesante. Y estoy hablando de hace muy pocos años, no de tantos años. Es interesante darnos cuenta de que desde que llegamos aquí, con esa especie de amnesia, que no recordamos nada, a pesar de que seamos bebés o niños, pero no me vale, a mí eso no me vale. Entramos dentro de un sistema, de una sociedad, de una educación, de una justicia, con unas leyes. Seguimos, aunque parezca mentira, regidos en Occidente por las antiguas leyes romanas, seguimos teniendo unas leyes antiquísimas. ¿Por qué nacemos y nos meten en una cultura tan fuerte cada uno en sus países, con sus respectivas culturas, y no nos salimos de ese paradigma, ¿no? Dentro de nuestras dogmas, doctrinas, de nuestras ideas, de nuestra mente, incluso de nuestra conciencia? Yo he llegado a la conclusión de que realmente todo lo que os estoy diciendo es absolutamente un auténtico montaje. Absolutamente todo, al 100%. Claro, yo tuve una experiencia más que mística dentro del cubo. Yo me vi a mí mismo con 30 años más, viniendo y hablándome y diciéndome: esto es así, así, así. Cuidado con esto, con lo otro. Pasarás por aquí, pasarás por allí. Te ocurrirá esto. Cuidado, no digas esto, no digas lo otro. Si puedes decir esto. Y si lo haces bien, hay una posibilidad. Me estaba hablando de mí, no estaba hablando de la humanidad, por supuesto. Pero luego te das cuenta que lo que te puede servir a ti también igual les puede servir a muchos. Es por eso que después de esa experiencia, que fue en el 2016, yo tardé casi 2 años en guardar silencio, porque no le veía una salida. No veía que fuera tan interesante, porque nadie me iba a creer de nada, porque evidentemente al salir de las agencias me bloquearon absolutamente todo. Todos los temas financieros, temas de negocios, temas personales. Me dijeron: sí, ok, tu contrato acaba a los 50 años, pero se te bloqueará absolutamente en todo. O sea, vas a tener que empezar de cero como uno más del montón del ganado o de los animales, como ellos te llaman o nos llaman ahora, ¿no? Los goim, que ellos llaman. Entonces yo les dije: no hay problema, no hay problema. Yo voy a empezar de cero, y si llego bien, y si tengo que gastar 40 vidas, gasto 40 vidas, no pasa nada. Entonces me enfrasqué, no en una cruzada, no tan exagerado, pero sí me fui directamente a un tipo de comprensión de la realidad muy diferente a la que había vivido hasta entonces, a la mayor parte de ideas de la que muchas personas tienen, con el riesgo, y evidentemente me ha pasado, de que absolutamente nadie te iba a creer. Todo el mundo te iba a tildar de fanfarrón o de charlatán o lo que sea, y de farsante o no sé, pues como todos los comunicadores te dicen de todo, ¿no? Pero yo tenía claro que nadie en absoluto iba a creerlo, pero mi interior, dentro del cubo, mi ser, mi yo futuro, me dijo: aprende de la templanza, aprende de la paciencia. Utiliza los 13 mensajes del cuántico, sobre todo el primero. Cree en ti, no dudes. Eres un creador. Si lo haces, y lo haces al 100%, al 1000 por 1000, tu trabajo en esta vida, en este simulador, en este juego, es realmente haber pasado esta experiencia, haberla vivida, y a partir de entonces dar una posibilidad de comunicar estas cosas a la gente. Hasta que llegue determinado tiempo que dirás: señores, mi trabajo ha terminado, ahora me voy a trabajar para mí mismo, porque yo también tengo que hacer mi propio trabajo, ¿no? Y Juan Carlos, quizá me he extendido un poco de lo que tú me estabas pidiendo, pero en eso estamos ahora, en esa disyuntiva estamos ahora, de seguir comentando todo lo que se puede comentar. Yo he aprendido, y no ha sido fácil, de que una de las maneras en las que uno puede contar cosas que los de arriba no les gusten tanto es no decir nombres, no señalar a nadie, no decir cosas que son ciertas, hablar de que son hipótesis. Y cuando empiezas a comprender un poco el juego de cómo hablar y decir las cosas, y las cuantas o las pequeñas cosas que no puedes nombrar en absoluto, que sí te pueden dar problemas con ellos, cuando entiendes que aparte de esas 5 cosas, lo demás, si sabes moverlo, jugarlo o hablarlo, tienes una posibilidad de exponerlo a la gente, pues bueno, estamos en septiembre de 2023, justo a 10 años de un posible nuevo reset, solo 10 años de un posible nuevo reset, y mi trabajo, el mío, cada uno tiene el suyo y su propósito, es el de seguir todavía, o me queda un poquito antes de desaparecer del mapa,
de la comunicación y de todas partes, aún me queda un poco, es el de poder seguir explicando las cosas que yo he experimentado, intentar hacer comprender a la persona que hay otras verdades que como mínimo las escuchen y que sobre todo sientan y no piensen tanto. Mira, Carles, antes de profundizar un poquito en cosas como, por ejemplo, la forma de la Tierra, ¿no? Me gustaría saber por qué nos ocultan o nos han mentido en tantas cosas, por qué prácticamente todo lo que conocemos parece ser que es mentira o son medias verdades. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Mira, para empezar, te lo digo así de claro, es tan profunda la auténtica ignorancia que tenemos todos, creyéndonos que sabemos todo, y somos tan ignorantes en la auténtica verdad y realidad, sobre todo por lo que te decía antes, de todo el tema cultural, social, del sistema que tú crees todo desde que llegaste a este mundo e incluso en tu casa te inculcan esas culturas y creencias. Es tan potente ese apego a todo lo que tenemos a nuestro alrededor y lo que conocemos y desde siempre hemos dado que sí y sin rechistar de que es verdad, que si ahora alguien dijera toda la verdad y desentramara todo el engaño que hay alrededor nuestro, más de la mitad de la población mundial no solo entraría en un estrés y un caos existencial, sino que habría muchos problemas y habría muchos motivos para suicidarse muchísima gente, de lo fuerte que es la realidad con la diferencia de lo que creemos. Entonces, ¿por qué nos ocultan todo? Por un lado, porque sería muy difícil para todos, pero por otro, porque como te decía, desde cada reset que ha ido pasando en este simulador, que no deja de ser un juego, y cuando hablo de simulador no me refiero a un simulador holográfico como muchos piensan, sino que lo que digo con simuladores es que estamos dentro de un juego, dentro de una vasija que le llamamos cuerpo humano, que no deja de ser una inteligencia artificial biológica, y que estamos aquí experimentando algo que todo el mundo desconoce. Estamos en un juego y no saben nadie que juguemos, nadie sabe que está jugando, por lo tanto cuando te toca tirar ficha no la tiras, pero sí alguien la tira por ti. Lo que está claro es que durante muchos resets, para entenderlo tengo que decir algo antes. Hay dos tipos de resets. El mini reset, que es el que hace la élite. La élite son igual que nosotros, igual. Humanos, digámoslo así, porque no somos humanos, pero bueno, para entendernos. Personas igual que nosotras, pero que tienen un poder y están en un sitio donde tienen todo controlado. Tienen la capacidad de ser mini resets. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un reset, un mini reset, siempre son las mismas familias, siempre vienen de los mismos lugares. Y evidentemente entre ellos se van pasando información de reset a reset. Cuando hay un mini reset, es como, por ejemplo, para que me entendáis, lo que ocurrió hace 2 años, lo que colocaban en el interior de la gente. Imaginaros que lo que hubieran colocado en el interior de la gente nos hubiera vuelto estúpidos. Eso es lo que están haciendo cada vez que hay un reset. Están enfocando a la población que quieren dominar, pero no todo el mundo se ha colocado cosas en el interior. Con lo cual siempre hay una disidencia y una revolución, pero siempre es la minoría. La mayoría siempre hace lo que acatan los que están arriba manipulando. Por lo tanto, cada reset o cada mini reset que operan esta, entre comillas, élite, porque son los que tienen el poder, porque tienen la información de mini reset en mini reset, tienen que tapar toda la verdad porque si no se les cae el chiringuito. Si evidentemente se destapa todo lo que realmente es real, se acabaría la élite. No habría unas familias que llevan años y años y años gobernando y manipulando a todo el mundo, no les serviría de nada todo lo que han ido trabajando y ganando desde hace generaciones y generaciones y generaciones. Todo es por poder, todo es por control, todo es para que unos cuantos vivan bien y los restos sean su ganado.
Pero hay otro reset que es el gran reset. ¿Quién hace los otros gran resets? No se sabe. Los creadores, los ingenieros de vida, los arquitectos de mundos, los demiurgos, los ángeles, los demonios. Pero perdona, Alguien... un matiz. Si somos inteligencia artificial biológica, significa que no tenemos alma, no está el alma. Interesante, ¿no? Pues si somos 1.000 millones, que no somos 8.000, otra mentira. Posiblemente no lleguemos ni a 1.000 millones de personas. Dentro de esos 1.000 millones o los que seamos, hay como 13 tipos diferentes de personas. Unos con alma, otros con semi-alma, otros con un alma que nada tiene que ver con la humana, otros que no la tienen en absoluto. Ahí sí hay diferentes tipos de personas. Siempre decimos, es que somos todos iguales. No, otra mentira, no somos todos iguales. Porque, por ejemplo, cuando volvíamos a hablar de los mini resets, que son los que organizan la élite humana, por ejemplo, la mayor parte de mini resets lo que hace es un trabajo de alteración del genoma humano. Se suele hacer una alteración en el genoma humano. Se trabaja directamente tanto en el ADN como en los puentes de hidrógeno, como en los nucleótidos, el ARN mensajero, toda esa parte genética tan importante que crean la vida y lo que es un ser humano tal como lo conocemos, tiene una posibilidad de modificarse. Lo que ocurrió hace 2 años era una prueba de lo que ahora puede venir. Una prueba que, por cierto, no están contentos con lo que pasó, porque ellos pensaban que habría más de lo que hubo. Pero sí, la idea es realmente atontar a la gente para tenerte todavía más sumiso. De hecho, eso es lo que se está intentando. ¿Qué ocurre? Que cada vez que hay un mini reset, también hay otro tema interesante que entra en juego, que es el clonaje. Clonaje de almas y clonaje de inteligencia artificial biológica. La mayor parte de mini resets, por ejemplo, el último mini reset, ¿cuándo ocurrió? Parece ser, y lo digo como una hipótesis, no digo que sea verdad, solo fue hace 250 años, no hace más. 1750 se está estipulando que sea el año del último mini reset. Lo que ocurrió antes del 1750 en los libros de historia está manipulado. No digo que sea mentira, solo que está manipulado. Recordar que las historias siempre las escriben los vencedores. Qué curioso que cuando sucede el último mini reset, pongamos 1750, aparecen lo que hoy en día llamamos las 13 familias de la élite ricas del momento. De las 13 familias, 10 son alemanas y las otras 3 inglesas y francesas. Ninguna española, ninguna de otros países. ¿Quiénes fueron los que escribieron la historia a partir del 1800? Los ingleses, la nueva formada Estados Unidos de América con las 13 colonias antiguas británicas que se independizaron en 1776, año también de la gran formación de la masonería más potente, todos alemanes, austríacos, suizos, ingleses, franceses, y a partir de 1800 empezaron a entrar los norteamericanos con la nueva tecnología de la energía y la electricidad y la luz, hasta que hoy en día se han añadido los nuevos ricos de la tecnología, también la mayoría todos en Estados Unidos y Japón controlado por Estados Unidos. Eso quiere decir que cuando lo miramos desde este punto de vista, nos estamos dando cuenta de que es cierto, de 1750 hasta ahora, la historia la han escrito siempre los mismos, alemanes, ingleses, franceses y norteamericanos a partir de 1800. En este caso, por ejemplo, los españoles, los tontos del bote, porque fueron los que perdieron. Perdieron todo lo que, según dijeron, se había ganado. Bueno, pues los españoles, como perdieron, siempre han quedado como los malos de la película. En fin, no digo que sean los buenos, ni tampoco los malos, pero que la historia no es como nos han contado. Bueno, un día podemos hablar de Cristóbal Colón. ¿Quién fue realmente Cristóbal Colón? Nada que ver con la auténtica realidad de lo que nos cuentan. Pero lo que es interesante es que los grandes resets lo hace alguien que está por encima. Pero ¿qué ocurre si cuando hay un gran reset
también afecta a los llamados élite. Pues claro que les afecta. Ese es el tema interesante. Cuando hay mini resets, la élite tiene el poder. Perfecto. Pero cuando los de arriba dicen se acabó, estos están ya de madre, fuera. Por ejemplo, uno de los últimos grandes resets podría ser el diluvio universal. El diluvio que han contado la mayor parte de culturas. Es curioso, porque no se habla mucho, que después del diluvio se crearon los 7 preceptos de los hijos de Noah, o Noé. Eran 7 formas de que el nuevo humano empezara de cero, con una forma más de luz, más amorosa. Y todo iba viento en popa a toda vela, hasta que llegó la famosa historia de Nimrod y la Torre de Babel. Y allí se cayó de nuevo todo, y se sacaron los 7 preceptos de los hijos de Noé, y entraron los 7 pecados capitales hasta hoy en día. Y el mundo va como va. Cuando hablamos de los hijos de Noé, los 7 preceptos de los hijos de Noé, no quería decir los hijos literalmente de Noé. Se refería a la nueva descendencia, al nuevo humano. O sea, nosotros, incluso nosotros. Por lo que se sabe, el último gran reset de los creadores o de quien sea, podría haber sido ese tema. Bien, ¿por qué os estoy contando todo esto, Juan Carlos? Porque las informaciones que tenemos es que se está preparando algo que tiene mucho que ver con la famosa Agenda 2030. Porque la élite está preparando un mini reset, pero a la vez puede que haya la posibilidad de que se junte un gran reset junto al mini reset. Y la élite lo sabe. Incluso tienen fechas. 2033. Quedan 10 años para un hipotético mini reset o gran reset a la vez. Si miramos desde el punto de vista del mini reset, de la élite, sí. Como os digo, lo que ocurrió hace 2 años fue una prueba. Por lo que yo sé de mis ex compañeros de agencia, están preparando para dentro de un año más fuerza a lo que se hizo hace 2 años. Sí están preparando más grande, algo mucho más grande. Pero tienen miedo, porque tienen la información de que cuando esto, ojalá no pase, pero si pasara y hubiera un caos, como los de arriba hagan un gran reset, a ellos también les van a coger confesados. Con lo cual tienen un plan de escape. De hecho, esta información la tienen ellos desde hace muchos años. Nosotros la tenemos desde hace 4 días, pero ellos llevan más de un siglo con esa información. Por eso, después, sobre todo del final de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron un montón de experimentos y proyectos, tipo Proyecto Filadelfia, Proyecto Pegasus, Proyecto Manhattan, el Proyecto Pecera, Bonefish, el Proyecto Dominique, o sea, tipos de proyectos y operaciones que parte de ellos tenían que ver con la fusión nuclear, con las bombas nucleares, ¿no? No es cierto. Otra vez nos han mentido. No es real. No hay bombas nucleares. Lo que ellos están haciendo como pruebas nucleares es porque están intentando hacer un agujero arriba en el domo o por abajo dentro de la corteza, entre comillas, terrestre, que tampoco es como nos cuentan, pero bueno, digámoslo así. Y no han conseguido salir. No tienen la tecnología. Como ya he dicho al principio, que no voy a decir nombres, pero vais a entender perfectamente de quién hablo. Últimamente han creado un nuevo proyecto que se llama el Proyecto Nimbus, un proyecto totalmente desconocido. El Proyecto Nimbus es una arma láser muy potente de una tecnología de más o menos unos 250 años superior a la que tenemos hoy en día. No sé de dónde habrá salido esa tecnología, pero nuestra no es, pero la tenemos. Esa arma láser se está utilizando en unos hipotéticos satélites uno detrás de otro que van dando la vuelta por el planeta. Y ya sabéis de lo que estoy hablando. Pues eso que vemos uno detrás de otro, exactamente 47, no son satélites, es un arma láser. ¿Visteis lo que pasó hace un par de semanas en Hawái? Los incendios de Hawái. ¿Visteis las imágenes de la mañana siguiente de Maui? Eso fue un incendio, parecía la bomba de Hiroshima que había pasado. Fue una prueba láser desde los hipotéticos satélites. ¿Os enterasteis hace una semana del terremoto de Marruecos?
nuevo experimento con la máquina láser de arriba. Están probándola porque quieren utilizarla en las mal llamadas estrellas. ¿Estrellas? ¿Planetas? No, tampoco es lo que nos cuentan. Ahora vais a decir este tío, ¿pero qué está diciendo este tío? Todo lo que pensamos es una farsa. Pues es la mayor farsa de la historia. ¿Os lo podéis creer o no os lo podéis creer? Mi deber es daros información para que la tengáis en cuenta, no para que os la creáis, simplemente para que escuchéis, si os resuena algo, para que cuando vayan pasando cosas más adelante digáis, ah, mira, aquello que dijeron ese día, pues a lo mejor sí, tienes razón, ahora sabemos cómo funciona, ahora sabemos por qué se ha hecho esto. Repito, yo no estoy intentando convencer a nadie, no, ni me escuchéis, pero resonad, y más adelante, y ojalá me equivocara con todo lo que digo, pero la sensación, Juan Carlos, es de que nada es lo que parece, y si no nos cuentan la verdad, como tú me preguntabas, es porque necesitan aferrarse lo que sus familias llevan años y años teniendo el control de un juego, de un simulador que se ha creado para que la dualística habite aquí dentro en una, entre comillas, 3D, que tampoco es así, pero bueno, no nos vayamos a los cerros de Úbeda, pero tampoco estamos en 3D, pero da igual. Imaginemos un planeta en 3D, con todo lo que queremos. Bien, eso es lo que necesitan que sigamos creyendo para que su caja de caudales y sus poderes reales pues sigan persistiendo de generación en generación. Pero cuidado, independientemente de lo que nosotros podamos o no creer, también tienen problemas. Ellos también tienen problemas. Primero, porque hasta hace muy poco había unas normas dentro de esas familias en que tenían que casarse entre ellos. Pero resulta que hoy en día, tal como está la nueva juventud, eso no está ocurriendo. Y lo estamos viendo en las casas reales europeas, que hay unos cismas increíbles con los príncipes o princesas que se casan ya con cualquiera. Respetando a todo el mundo, ¿eh? No estoy hablando mal de nadie. Y por otro lado, están teniendo muchos problemas internos, porque como ven que no todo es como antes, que había un control mucho más aférrimo, también tienen problemas entre ellos. Pues es como un poco equiparar la antigua mafia de Nueva York en el 1900, en la época de Al Capone, ¿no? Que, bueno, las mafias entre ellos se iban matando, o los yakuzas en Japón, en Tokio, que entre ellos se iban exterminando porque el poder solo lo tenía que tener uno. Bueno, no es que esté pasando exactamente así, pero entre ellos tienen una mini guerra civil que, bueno, al resto nos da un respiro. Pero claro, cuando se sientan y paran entre ellos, pues luego lo descargan con el resto, que somos nosotros. Pero tenemos una oportunidad, porque ahora están débiles, a pesar de que siguen haciendo absolutamente todo. Date cuenta, Juan Carlos, cada vez hay más gente hablando de estas cosas. O sea, ¿por qué tú y yo estamos hablando de eso? Porque cada vez a ti te lo deben pedir más. Cada vez a mí me digan, bueno, habla de más cosas. Cada vez hay más información. Luego lo remezclan con desinformación. Sí, bueno, vale. Pero bueno, como mínimo tenemos una información fuera de lo normal para poder colocar en el lado y decir, bueno, de vez en cuando voy a mirar aquí a ver qué es lo que decía este hombre o esta señora. Entonces, estamos en un momento muy interesante dentro de un mundo virtual que va a un transhumanismo muy peligroso, porque eso es lo que ellos quieren, llevarnos al transhumanismo. Mezclar, como digo yo siempre, barro y hierro. La mezcla entre barro y hierro es la materia con la tecnología. Vamos a una época de más clones, de híbridos, de cyborgs, no sé, lo que nos enseñan las películas de Hollywood. Vamos a eso, y eso es lo que ellos quieren. Y señores, eso es lo que la juventud ama en esas películas. Si no, fijaros, hoy en día, todos los niños de incluso 10 años, enganchados al teléfono, enganchados aquí, enganchados constantemente aquí, constantemente enganchados aquí en los ordenadores, en los juegos. Eso es lo que ellos están haciendo, totalmente una difamación de lo que es el origen del ser humano y totalmente pues una forma de engancharte a una tecnología que te hará tener un control, les hará tener un control absoluto de todo. Es peligrosísimo porque las nuevas generaciones van a ser el futuro. Y vas a la calle
o miras en tu casa a tus hijos, o ves lo que hay en los colegios y no vamos bien. Pero bueno, como suelen decir, como el ser humano suele decir, lo último que se pierde es la esperanza. Muy, muy interesante. La verdad es que llega un momento en que me salen mil preguntas. Tocan muchos temas a la vez y a cuál más interesante. Mira, si te parece, vamos a hablar, como comentamos antes, de la Tierra, porque, bueno, unos dicen que tiene la forma toroidal, ¿no? Es un toroide, otros dicen que es más grande de lo que nos han dicho, otros dicen que es totalmente en plano. ¿Cómo sería exactamente? Pues nadie sabe, ¿no? Nadie sabe cómo es la Tierra, porque fíjate qué interesante. Incluso los propios que siguen pensando que la Tierra es heliocéntrica, que nosotros vamos dando vueltas alrededor del Sol con los planetas y todo, con una Tierra esférica, redonda, incluso los que siempre, pues, que son la mayoría, siguen pensando que era así, pues tampoco nadie puede demostrarlo, Juan Carlos. O sea, con tanta tecnología que tenemos hoy en día, ¿cómo nos pueden enseñar unas imágenes que todo el mundo diga, sí, ya, ahora sí lo vemos claro? Pues eso es como llegar a la Luna. Pero hay algunas cosas de las que no te cabe duda, como por ejemplo de que hay otros continentes pasados, o sea, que la situación geográfica de la Antártida no es el polo sur, ahí concentrado, sino sería como un círculo, ¿no? Como un muro alrededor de... ¿O cómo sería esto? Bueno, eso es un poco... es como ir a la teoría conspiranoica de los tierraplanistas, pero los tierraplanistas se quedan cortos. Con todos mis respetos también a todos, que tengo buenos amigos tierraplanistas, ¿eh? O sea, van bien. Lo que pasa es que el tierraplanismo solo te muestra una parte, pero es que hay mucho más. Entonces, por eso siempre cuando me dicen, bueno, ¿pero la Tierra es redonda o plana? Y yo digo, pues 50-50. ¿Cómo que 50-50? Claro, porque la parte que conocemos sí es Tierra plana, pero es que después hay muchas más cosas que a lo mejor hace que haya una energía toroidal que cree una esfera. ¿Entiendes? Entonces, ese es el tema, que lo que realmente solo conocemos es... evidentemente, los 5 continentes que nos explican. Claro, nos colocan un mapa de Mercator completamente en 2D, diciéndonos que esto recubre una Tierra esférica y no pega en cola. O sea, no pega por ningún lado. Vamos a ver, no hay que ser muy listo y muy inteligente. Yo no voy a debatir si la Tierra es plana o es redonda, pero yo soy piloto. Yo soy piloto y había hecho muchas pruebas trabajando por el otro lado y podría decir muchas cosas, aunque me dirían que no son ciertas porque tampoco podría demostrarlas. Pero sí puedo decirte que hay muchas cosas en la aeronáutica, que no cuadran. Incluso a veces, discutiendo con otros pilotos, te dicen, bueno, pero es que el calidoscopio del avión o la especie de máquina que te hace la autorregulación de lo que es la línea del horizonte, pues te lo hace siempre. Y tú le dices, ¿y quién te dice que eso no está manipulado también? Es como los telescopios. Tú miras el telescopio y todo lo que ves es redondo, ¿no? ¿Verdad que todo lo que vemos redondo? Claro, ¿cómo no va a ser redondo si la lente central del telescopio hace que se vea redondo? Pero si no hubiera esa lente, pues seguramente no vería redondo nada. Hay una manipulación en todo eso. ¿Cómo es el planeta Tierra? Para empezar, no es un planeta. Para empezar, como os decía, estamos dentro de un simulador. Estamos dentro de un juego, dentro de una caja de zapatos. Una caja de zapatos con su domo. ¿Domo físico? No tanto. Porque no es que llegues a un domo y hagas cloc, 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 cloc y oigas, mira, hay un domo de cristal. No, es energético. De hecho, es plasmático. El domo es plasmático. ¿Podrías acceder al otro lado del domo? Sí podrías acceder. Pero, ¿qué es lo que hay en el otro lado? Hay un sistema de presión, de vibración, de frecuencia, de densidad, completamente diferente a lo que tenemos en nuestro lado. Con lo cual, si tú intentas pasar al otro lado del domo, no vas a pasar vivo. De hecho, la famosa expedición High Jump de 1946 y 47 del almirante Richard Byrd, la famosa viaje a la Tierra Hueca, murieron 11.000 soldados norteamericanos
y nos explicaron que se habían encontrado con 4 nazis en la Antártida y había habido una gran batalla y murió parte de la segunda flota norteamericana. Perdón, 11.000 soldados americanos intentaron pasar al otro lado y se desintegraron o murieron. Eso nunca nos lo van a contar. Lo mismo que pasó con el experimento Filadelfia en Boston. Lo que está claro es de que hemos de ver el mapa más parecido a lo que llaman los tierraplanistas. Lo que pasa que incluso el mapa de los tierraplanistas se marca bastante en el mapa de Gleason. El mapa de Gleason te marca los continentes un poco diferentemente movidos al mapa de Mercator. Por contra, si miras el mapa de Urbano Monte del 1552-53, los continentes están hasta un poco más deformados. Bien, yo me inclino más al mapa que se conoce o que puede haber por internet más parecido, que no lo es el de Urbano Monte, incluso más que el de Gleason. El mapa de Urbano Monte es el que más parecido. Si te fijas en ese mapa, hay un círculo. La Antártida es un círculo, pero no está congelado, está abierto y se ven tierras. De hecho, la mayor parte de seres mitológicos, de todas las leyendas, historias de culturas, están ahí dibujados en esa parte detrás de lo que es la Antártida, pero sin hielo. Repito, eso podría ser lo que más se pareciera, pero evidentemente Urbano Monte en el siglo XVI tampoco tenía la información perfecta para poder el mapa exacto. ¿Dónde podemos tener un poco más de información? Pues en la Luna. Sí, lo habéis escuchado bien. Lo que vemos de la Luna, y por cierto, la Luna tampoco es redonda. La Luna es un plato. Cuando hablan de la parte oscura de la Luna, no, chicos, no existe la parte oscura de la Luna. Es un plato, solo está la parte frontal. Y lo que vemos en la parte frontal es un domo holográfico, que es como un espejo que refleja lo que hay abajo. O sea que lo que refleja la Luna es lo que se está viendo en esa tierra plana. Pero cuidado, la Luna no solo refleja nuestros continentes en una especie de mapa de Urbano Monte todavía un poco más deformado, sino que también te muestra, como tú me preguntabas antes, Juan Carlos, esos continentes que hay detrás del muro de hielo, que son más grandes que incluso lo que conocemos. Se le llama los continentes de tierra vista. Es interesante porque, si miras la Luna y colocas el mapa de Urbano Monte o el mapa un poco más deformado de Urbano Monte allí y ves que hay muchos más terrenos detrás de ese famoso muro de hielo, te das cuenta que estamos viviendo en un botón dentro de un gran vestido y que solo conocemos una parte. Por lo tanto, los tierraplanistas se quedan solo en ese espacio circular, pero detrás hay muchas más cosas. No es cierto lo que dice mucha gente de que hay diferentes tipos de círculos concéntricos uno detrás de otro. No funciona así. No son los círculos concéntricos. Sí es cierto que hay 7 domos arriba y 6 domos también abajo, porque lo que es arriba también es abajo. O sea, la parte plana que os cuento de arriba también la está abajo. Y en medio hay una especie de mundo intraterreno. Es complicado, Juan Carlos, explicarlo sin poder tener un grabado o un dibujo, pero como mínimo, en este primer programa que hacemos tú y yo, os doy una pequeña explicación para ver tus oyentes cómo les va entrando el tema, porque si un día lo ven interesante, a lo mejor un día intentaremos hacer 4 dibujos y que lo veamos más claro, ¿no? Últimamente empiezan a haber ya más personas, nosotros estamos hablando de esto pues desde el 2018, y últimamente ya está saliendo mucha más gente, sobre todo en habla inglesa, en habla española muy poco. Realmente los únicos que yo estoy viendo ahora mismo que están hablando de esto en habla española son Alejandro Zaleta desde México, son Arlequín y también está la gente de Libertalia. Los únicos en habla española, y en habla inglesa está Vibes of Cosmos, que son realmente los grandes que están explotando todo esto, pero lo están explotando desde el 2020, con lo cual, bien, ya se está sumando más gente para intentar enseñar y demostrar de que hay mucho más y es muy diferente a lo que pensamos. Pero sí tenemos una especie de tierra plana, pero claro, después de esa tierra plana hay muchas más cosas que al final acaban creando diferentes tipos de domos, tanto por arriba como por abajo, lo que al final hace que todos estos simuladores y juegos, sean los que sean, y continentes y continentes y continentes y todo lo que desconocemos, formen una esfera, una especie de toroide. ¿Por qué? Porque el centro, donde está el famoso sol negro de los masones, da una energía especial para que todo se cree
con esa especie de electromagnetismo que atrae todo. O sea, estamos en una Tierra plana, pero que al final engloba todo una esfera de mundos, de continentes, de dimensiones, de simuladores, de civilizaciones. ¡Wow! Se nos va de las manos, Juan Carlos. Y nos tienen encerrados en el domo para que no salgamos, como si fuéramos animales, ¿no? Ni la élite puede salir. Ni la élite puede salir y, como os digo, está intentando taladrar por arriba y por abajo y no puede salir. Pero sí tienen la capacidad, no sé hasta qué punto, yo tampoco tengo esa información exacta, de poder, vía marítima, salir por una de las puertas del círculo del muro de hielo e ir a un pequeño continente que hay detrás, aún dentro de nuestro domo. Yo sé que sí que están yendo hasta allí. De hecho, cuando se habla de las misiones a Marte, están hechas allí. Cuando se habla de las misiones a la Luna, están hechas allí. Cuando se habla que han ido a no sé dónde, está todo hecho allí. No hay nada de los que nos cuentan arriba. Todo está aquí dentro. Locura total, de acuerdo, os lo compro, locura total. Pero me preguntáis que yo os dé una opinión completamente diferente de lo que nos han explicado. Aquí la tenéis. Muy bien. Pues básicamente has contestado a todas las preguntas que tenía aquí apuntadas. y bueno, tampoco me gusta que se alarguen mucho los programas, así que si te parece lo podríamos dejar aquí. No sé si te gustaría dejar algún mensaje a la audiencia antes de finalizar. Bueno, lo que yo os diría, por favor, como os he dicho antes, os diría dos cosas. La primera, como os comentaba antes, no tenéis que creer nada de lo que decimos aquí, de lo que yo os pueda contar. Simplemente yo pinto una experiencia que me da cierta información. Estamos viviendo en un juego de información y datos. Hay una gran computadora central que gobierna hasta las mentes y las conciencias de las personas. Hasta eso nos tienen gobernados. Todos somos parte de una CPU llena de softwares, de hardwares. Chicos, así es como funciona. Pero aún así, no tenéis que creer nada de todo esto. Podéis seguir creyendo lo que os han enseñado desde siempre, pero como mínimo lo único que os pido es, al que le resuene, tenerlo ahí en cuenta, porque si alguna vez esto puede servir para algo, pues bendito sea Dios, como dicen, ¿no? Y por otra parte, sí me despediría, Juan Carlos, porque hemos hablado del 2033, hemos hablado de posibles grandes resets, de posibles caos. Bueno, también te comentaba que una de las frases más conocidas es que lo último que se pierde es la esperanza. Yo, como partícipe también y activista de la Real y Secreta Orden Templaria, lo que puedo deciros es que nos basamos mucho también en las profecías de Juan de Jerusalén. La mayor parte de ellas, de hecho, Juan de Jerusalén fue uno de los primeros grandes profetas de la historia. Grandes profetas como Michel de Notre Dame o Nostradamus se basaron en él, Edgar Cayce, Chico Javier. Muchos grandes profetas más modernos se basaron en las grandes profecías, incluso las de los papas y Malaquías de Juan de Jerusalén, uno de los primeros templarios en el siglo X. Y fijaros qué interesante que la mayor parte de profecías siempre son negativas. Siempre las profecías te dan holocaustos, desastres. Y Juan de Jerusalén dejó escritas 40 cuartetas, las 30 primeras explicándote el caos, que de hecho está pasando hasta hoy en día. Pero las 10 últimas es el resurgimiento de una nueva humanidad al estilo de los 7 preceptos de los hijos de Noé que os contaba antes. Con lo cual, si nos basamos en la esperanza del ser humano, si nos basamos en el intentar comprender de que tenemos tiempo dentro del mini caos que también tiene la élite ahora mismo entre ellos mismos, quizás tengamos una oportunidad, a pesar de que intenten que surja primero este caos y que después haya un cambio de genoma humano para realmente volver a empezar de nuevo, una nueva clonación, una nueva hibridación y vuelta a empezar de nuevo.
Juan de Gersollein dijo 1000 años después de los 1000 años. Justo coinciden ahora esas fechas. Quién sabe si este caos mental, este tutti frutti de miscelánea, de problemas que tienen los de arriba nuestros, no los de arriba, nos puedan permitir tener una oportunidad, y sabiendo que estamos en un juego con unas reglas, quién sabe si ellos mismos se acaban destruyendo estas reglas y tenemos la oportunidad de tomar nosotros ese juego y volver a crear unas nuevas reglas desde cero para ahora sí intentar ser seres humanos. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ti. Tenemos trabajo, estudiar esas profecías que parecen muy, muy interesantes. Ha sido un placer, Carles. Muchísimas gracias por compartir tanta información. Dejaremos los datos de Carles en la descripción del vídeo para que podáis seguirlo y estar al tanto de toda la información que da en su canal. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.